Antes de enseñarte cómo se dibujan los elipses en perspectiva, una buena manera de poder visualizar esto en perspectiva es dibujando los elipses, o en este caso un círculo, en cada una de las caras de un cubo. Te digo un círculo porque ahorita estamos viendo una de las caras de este cubo totalmente de frente, pero en el momento en el que yo empiezo a rotar esto, ya sea para arriba o para abajo, te puedes dar cuenta que los elipses, los que eran círculos se convierten en elipses. Esto es bastante obvio y tú lo sabes probablemente sin ver este cubo que yo te estoy enseñando. Sin embargo, lo que me gustaría es que le pusieras especial atención a este movimiento para que veas cómo se ve un elipse cuando está casi cerrada la cara, porque cuando lo estés dibujando lo más seguro es que tú forces ese elipse para que se vea de otra manera. Es algo medio extraño que sucede cuando sabemos que algo se debe de ver de cierta manera, pero no lo logramos en el papel. Cambiamos las reglas para tratar de que algo se vea más bonito y no respetamos esas reglas, ¿no?, que hay para dibujar en perspectiva. Entonces, básicamente aquí la intención es que veas cómo se forza ese elipse hasta llegar a una línea, y que tú cuando lo estés dibujando no tengas como ese miedo de dibujar algo que es tal vez algo incómodo a la vista, ¿no? Por ejemplo, si vemos el elipse de arriba, si yo te pido que dibujes este cubo en perspectiva y que le pongas elipses, probablemente no haya ningún problema. Sin embargo, si te digo que busques otras perspectivas un poco más complicadas, pudiera ser algo así, donde la cara de arriba se ve muy poquito y pues en realidad el elipse de arriba se deforma bastante, ¿no? Entonces aquí es donde hay que apegarnos muy bien a todas las reglas, sobre todo si lo ves también de arriba, el elipse de un lado empieza a cambiar, o si esto lo subo y veo el de abajo, pues pasa lo mismo que con la tapa de arriba, ¿no? Entonces solo es para que pues te quede bien claro que las reglas nunca se deben de cambiar, a pesar de que los elipses se distorsionan bastante, pero pues no hay que tenerle miedo a eso y simplemente hay que seguir las reglas, que son las que te voy a decir ahorita más adelante en el video. Antes de pasar a las reglas de dibujo de los elipses y los cilindros, es importante que veas cómo se comporta un cilindro. A pesar de que básicamente son dos elipses unidos por otra superficie, que es la que ya cierra ese tubo o ese cilindro, pues hay cosas que ya que las ves pues desde la perspectiva del dibujo son interesantes. Por ejemplo, aquí tenemos una figura que es como si fuera tal vez una moneda volando o cualquier cosa que sea un cilindro bastante pues plano. Lo que sucede cuando haces esto más largo, si yo me voy alejando de ese lugar donde estaba originalmente, fíjate cómo la apertura del elipse se va haciendo cada vez más pequeña. Si yo me voy al lugar original, pues obviamente va a ser del mismo tamaño, pero conforme yo me voy alejando, fíjate cómo ese elipse cada vez se ve más cerrado hasta llegar totalmente a una línea, ¿ok? Otra cosa importante es, si yo lo veo un poco más de frente, pues empiezo con una elipse un poco más cerrada. Entonces, conforme yo me voy alejando, fíjate cómo llega a un punto donde está totalmente frente de ti, entonces eso se convierte en una línea. Y cuando me voy yendo hacia el otro lado, se empieza a abrir de nuevo la elipse, pero ese elipse pues no lo ves. En este caso sí se ve porque el objeto es semitransparente. Pero suponiendo que esto fuera totalmente opaco, fíjate cómo yo abro este elipse y cuando tú lo colorees no se va a ver ese elipse, ¿no? Entonces esto es bien importante, por eso hacer tanto hincapié en dibujar las transparencias, porque aunque no se vea, sí es necesario que lo dibujes. Entonces fíjate cómo es importante saber dónde estás parado tú para saber cómo dibujarlo, ¿ok? Entonces pues básicamente eso era lo que es tan importante de los cilindros. Ahora vamos a pasar a dibujar los elipses y cilindros. Para dibujar elipses lo único que vamos a hacer es dibujar siempre un cuadro, ya sea totalmente de frente como está aquí o en perspectiva, donde se vaya a meter esa elipse o círculo que quieres dibujar. Ya sabemos que para dibujar un círculo dentro de un cuadrado, pues este tiene que ser tangente en 4 puntos, que es lo que estamos viendo aquí. Y aparte de eso vamos a dibujar 2 diagonales, que ya lo habíamos hecho anteriormente para encontrar el centro. Es justamente igualito así, lo mismo que habías hecho antes, pero aquí lo interesante es encontrar estos 4 puntos blancos que te estoy mostrando. Aproximadamente es 1/3 de la distancia, pero si te fijas hay esos espacios negros, lo cual hace que no sea totalmente 1/3,
pero pues puede ser una referencia que tú uses aproximada. Muy bien. Entonces, teniendo esos 4 puntos en mente, podemos ver que cuando dibujas esto en perspectiva, aquí le voy a poner perspectiva, fíjate lo que va a pasar. Yo voy a distorsionar esto como dibujándolo en perspectiva, inclusive lo voy a hacer un poco más pequeño hacia acá, que esto pudiera ser el equivalente a una cara de un cubo, y vemos que todo se queda exactamente igual. Los 4 puntos tangentes originales de cuando dibujas un círculo se quedan tangentes, y los 4 puntos blancos que te mostré al principio también se quedan igual. Vamos a hacer otros ejemplos para que veas que esto pues es algo que se cumple siempre que dibujas elipses, ¿ok? Entonces aquí vamos a modificarlo, clic derecho, perspectiva. Esta vez lo podemos hacer hacia arriba. Entonces, si te fijas, es igual. Es más, lo puedo hacer un poco más cerrado y la regla se queda igual. Obviamente se ve un poco menos de la elipse porque está más cerrada esa cara, pero las reglas se respetan igual, ¿ok? Entonces aquí podemos darle inclusive distorsionar para nosotros ajustarlo, suponiendo que la perspectiva tal vez pueda ser un poco diferente. Aquí pudiera ser una cara de un cubo que estamos dibujando a 3 puntos de fuga. En lugar de hacer esta línea vertical, la voy a hacer un poquito hacia la izquierda. Y a pesar de que es una perspectiva un poco exagerada, vemos que se siguen respetando las mismas reglas. Entonces, aquí en realidad nos damos cuenta que no es difícil dibujar elipses, lo difícil es apegarte a las reglas, que es lo que te había mencionado antes. ¿Por qué? Porque pues tal vez no estamos acostumbrados a dibujar las elipses bien, entonces cuesta un poquito de trabajo dar ese salto, pero como te puedes dar cuenta, no es nada complicado si partes de un cuadro, que es lo que has estado haciendo todo el curso, así que pues no va a haber ningún problema con eso. Siempre recuerda cuáles son las reglas y ahora pasamos a dibujar cilindros para que veas qué tan sencillo es. Para dibujar un cilindro vamos a partir de una caja en perspectiva. A las 2 caras que están atrás y adelante les vamos a dibujar una elipse siguiendo las reglas que acabamos de ver de elipses. Después le hacemos 2 líneas tangentes y ya tenemos un cilindro. Aquí le agrego un poco de sombra para que se entienda mejor y ahí lo tienes, el cilindro. Pero lo que hay que considerar y que es muy importante, sobre todo para cuando vayas avanzando en estos temas, que pues conforme vas agarrando confianza en la perspectiva, dejas de dibujar el prisma que contiene el cilindro y lo dibujas directamente. Para poder hacer eso tienes que saber que los cilindros tienen 2 ejes. El primero es este que te estoy mostrando, que va, digamos, a lo largo del cilindro, que sigue la perspectiva. Si te fijas hacia el lado izquierdo, coincide perfectamente con esa línea en perspectiva. Y después tenemos el otro eje de cada elipse. Este eje, lo importante es que está a 90 grados del primer elipse. Si te fijas, hacen una cruz perfecta, ¿sí?, con el primer eje que te estaba comentando. Y por lo importante o la importancia que tiene esto, es que ese segundo eje coincide perfectamente bien con la parte más abierta o más alta del elipse, ¿ok? Eso siempre se va a cumplir y es otra de las reglas que te digo que a veces se nos olvida respetar porque creemos que de otra manera se ve mejor, pero es importante que sepas que en ninguna situación se deja de respetar esta regla. Te pongo otro ejemplo. Tenemos otra caja, otra vez dibujamos los elipses, los conectamos de nuevo, le agregamos un poco de sombra para que pues se vea un poquito mejor. El primer eje lo tenemos aquí. Si te fijas, este eje está sobre la línea de horizonte, es totalmente horizontal en este caso en particular. Por lo tanto, los segundos ejes son totalmente verticales. Por eso es que los puntos más altos de las elipses coinciden con estas líneas, ¿sí? No pudieran estar inclinados hacia un lado o hacia el otro los elipses porque tienen que respetar esos 90 grados. Si sigues esta regla y las reglas anteriores de las elipses, no vas a tener ningún problema para dibujar estas figuras.